Pues nada, lo primero, daros la bienvenida a la asociación. A lo mejor había gente que es la primera vez que viene, que nos descubrís, pues nada, que las puertas están abiertas para todos y eso, que bienvenidos tanto a la asociación como a esta charla debate que hemos organizado. Pues ya, según el cartel habéis visto, que es bueno, pues, para tratar el tema de la jornada que se ha preparado para el día 27 por ciertos sindicatos. Entonces, bueno, pues un poco para informaros, para invitaros a participar también. Y nada, que nos acompañan hoy aquí como ponentes, pues tenemos a, que no me voy a acordar, a Jalía Abubakra y a Ángel Luis Porras, Parras de Cobas y de Solidaridad Obrera, que bueno, son los que nos van a explicar un poquito y a contarnos. Después tendremos el turno de debate con bueno, pues las preguntas o las cuestiones que queráis comentar, que nos ayudará Jesús a llevar un poquito el turno para que vayamos ordenados. Y yo no digo nada más, ya empiecen ellos. Muy bien. Bien. ¿Molesta el aire para escucharos? Más frío, un poco frío. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación de Vecinas y a todas las vecinas y vecinos que habéis acudido hoy a escucharnos y a preguntar todo lo que queráis. Yo soy Jaldía, soy palestina, nacida en Gaza, pero originaria de Beersheba, de los territorios ocupados en el 48 por la entidad sionista Israel. Llevo muchos años viviendo en España, casi 40 años ya, me considero parte madrileña, soy trabajadora y bueno, con lo que está pasando en Palestina, imagino que todas y todos sabéis, porque llevamos casi un año viviendo en vivo y en directo un genocidio transmitido por las propias víctimas, porque Israel impide que entre prensa internacional en la Franja de Gaza. Y eso es algo importante también, porque quieren ocultar qué es lo que está pasando. Llevamos también casi un año, las que estamos aquí, las palestinas y palestinos, las personas de sensibilidad, de conciencia. Yo creo que la mayoría de los seres humanos que vemos estas imágenes de seres humanos destrozados en nuestras pantallas, llevamos sufriendo todo esto. O sea, no se sufre solamente en Palestina, por supuesto, no es en la misma medida, pero también estamos sufriendo las que estamos aquí por ver esto. Y sufriendo, por otro lado, la impotencia de no poder hacer nada para pararlo. Sabiendo que esto se puede parar con una decisión por parte de las instituciones internacionales y los gobiernos, que no solamente mantienen el silencio, como en otras ocasiones que ha habido ataques a Gaza o a Palestina, ya sea en Cisjordania, en Jerusalén o los territorios del 48, sino que apoyan de forma activa en el genocidio. Por supuesto, la gran responsabilidad la tiene Estados Unidos, en primer lugar, luego está Gran Bretaña y países de la Unión Europea como Alemania, Francia, pero también el Estado español. En primer lugar, desde aquí, desde el gobierno, se nos ha dicho que han parado la compraventa de armas con la entidad sionista, pero luego se ha descubierto que era mentira y que se siguen vendiendo y comprando armas. Pero no solamente esto, aunque no se vendan y se compren armas a una entidad que está cometiendo un genocidio y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia, hay otras medidas también que podrían aplicar para que esto pare. Israel ha consumido ya todas las armas que tenía en sus almacenes y ahora está exportando armas de otros países. Si no se le enviara armas, esto habría parado. Por parte de la resistencia palestina, siempre han estado dispuestos a negociar y a acordar un alto el fuego con las condiciones de también que se acabe la agresión a la Franja de Gaza, que haya un intercambio de prisioneros y prisioneras, porque esta es uno de los motivos principales de lo que ha pasado el 7 de octubre y a pesar de esto la entidad sionista sigue cometiendo este genocidio, pero también sigue escalando y provocando para que haya una escalada bélica en toda la región. Supongo que todas sabéis lo que ha pasado en el Líbano, lo que venía pasando en el Líbano,
anterior al ataque cobarde a través de los buscas hace 2 días, pero también el asesinato de líderes de la resistencia libanesa o palestina, el ataque a personajes diplomáticos de Irán, en Siria o en el Líbano. Todo esto es una provocación para arrastrar a la región a una escalada bélica más amplia que causaría muchísimo daño a las personas que viven en la región, pero también a las infraestructuras, al desarrollo de dichos países. Digo que veníamos sufriendo esa impotencia porque la sociedad civil desde el primer momento no ha dejado de salir a la calle. Hemos organizado manifestaciones masivas de miles de personas, marchas, concentraciones, actividades como esta, formativas, lúdicas, hemos hecho hasta fiestas de la sandía, cenas, conciertos, todo tipo de actividades civiles y cívicas ya lo hemos hecho. Entonces, para hacer al gobierno escucharnos, porque también esto, aunque tiene que ver con el genocidio que se está cometiendo en Palestina, también tiene que ver con nosotras. Estamos pagando con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con nuestra mano de obra y nuestra fuerza de trabajo, el lucro de unas empresas que están ganando dinero con esto. Están ganando con la vida de las personas, con el genocidio, con el bombardeo, con la destrucción no solamente a la vida humana en Palestina, sino al medio ambiente, a la naturaleza, a todo. Y hay empresas que están sacando beneficio de esto. Y todo eso lo están haciendo con nuestra fuerza de trabajo, con nuestros impuestos y con la complicidad de nuestro gobierno. Esa potencia de que no nos hacen caso como ciudadanía requiere que como ciudadanía y sobre todo como clase trabajadora, que las que más sufren el genocidio en Palestina es la clase trabajadora también, son nuestras compañeras y compañeros. Entonces había que hacer algo más y por eso yo agradezco que desde CGT y desde Solidaridad Obrera se haya convocado a esta huelga y que desde COBAS y desde otras asociaciones, organizaciones y sindicatos se apoye también con una jornada de lucha. Es importante pensar que cuando hacemos huelga les estamos dando donde les duele, el dinero, la producción, ya que ellos lo que pretenden es seguir ganando dinero, masacrando a la población palestina y violando los derechos humanos, que son los derechos de todas nosotras y nosotros. Nosotras tenemos que presionar de esta manera también, haciendo daño a la producción, a la cadena de producción, parando nuestro trabajo, pero no paramos para quedarnos en casa, sino paramos para salir a la calle, para alzar nuestra voz, para decirlo alto y claro que no estamos conformes con lo que están haciendo en nuestro nombre. Porque el gobierno de España o la Unión Europea, cuando hacen lo que hacen, lo hacen en nuestro nombre, como ciudadanía, como ya sea del Estado español o de Europa, lo están haciendo en nuestro nombre. Y por eso es importante que hagamos estas acciones, que salgamos y que digamos y que intentemos convencer a la mayor parte posible de nuestras compañeras y compañeros. Quien pueda hacer la huelga, que la haga, es importante, y quien no pueda hacerla, que participe en todas las acciones que se van a hacer el 27 de septiembre. La huelga no es solamente parar de trabajar o salir a la calle a luchar, es importante que hagamos huelga en todos los sentidos. La huelga de consumo también es importante. Por parte de Palestina siempre se nos ha pedido que hagamos boicot a los productos israelíes, pero también a los productos de las empresas que colaboran con Israel, que no son israelíes, como son Carrefour, otras marcas. Entonces es importante ese día no solamente hacer boicot a estas marcas, sino que hacer un boicot o una huelga de consumo también para que sea afectado. Tenemos que hablar con los locales, con los autónomos, las tiendas de barrio, de que ya que no dependen de nadie, ese día que cierren, porque ayudaría muchísimo y tampoco sería mucha pérdida para ellas y ellos. Entonces también es una labor muy importante que hagamos, la de hablar con nuestras vecinas, con nuestras tiendas de barrio, para que cierren y para que haya una huelga y una jornada de lucha activa. Con eso a ver si nos escuchan. Creo que a partir del, el 27 no va a ser el final, el 27 va a ser un día importante de lucha, pero la lucha tiene que seguir. Y quizás más adelante
seguir con las movilizaciones, pero también podemos ir pensando en otras acciones, porque no vamos a parar y no nos vamos a callar mientras estén cometiendo un genocidio en nuestro nombre, para que luego, dentro de 10, 20 o 30 años, salgan otra generación preguntándose cómo hemos permitido que ocurra esto. Hoy en día, y hace varios años, la gente se pregunta ¿dónde estaba la clase trabajadora y por qué no ha hecho nada cuando se estaba cometiendo el genocidio nazi contra las personas judías? Nos extrañamos y nos preguntamos por qué se ha permitido. Hoy en día tenemos la oportunidad de participar activamente y de hacer todo lo que sea posible para pararlo. Muchas gracias. Bueno, yo al hilo me llamo Ángel Parra, soy del sindicato COBAS, y al hilo de lo que de Cabajaldía me gustaría centrarme un poco más en todo el tema de qué es la jornada del 27, por qué se ha convocado, qué se pretende. Mirad, ya desde antes del verano se han venido haciendo reuniones de distintos sindicatos, de esto que se llama el sindicalismo alternativo, etcétera, porque, como decía antes Jaldía, llevamos casi un año ya de movilizaciones masivas, concentraciones, yo qué sé, encierros, acampadas, y estábamos dando de vuelta qué más se puede hacer o qué se debe de hacer para que esto dé un salto cualitativo en este terreno de las movilizaciones. Y para nosotros la respuesta a esa pregunta tenía que ver con dos cosas. Uno, cómo hacer que la clase obrera entrara en acción, que la clase obrera se meta en esta iba a decir guerra, porque no es guerra, en este genocidio, y haga valer su voz. Y en segundo lugar, cómo poner en el centro de las reivindicaciones, de la denuncia y de las exigencias, el papel del Estado y del gobierno español. Esas eran un poco, desde nuestro punto de vista, las dos interrogantes. Nosotros, desde el sindicato COBAS, nos pareció muy buena toda esta iniciativa. El punto importante de acuerdo unitario es este esfuerzo común porque la clase obrera entre en acción, aunque entendíamos que lo que correspondía a la situación actual era la convocatoria de una jornada de lucha, porque efectivamente aquí de lo que se trata es empezar el camino para que entre la clase obrera como tal en este tema. Y aquí sí me gustaría explicar una cosa de este tema. Nosotros no tenemos ningún fervor religioso, no lo somos. Cuando decimos que la clase obrera tiene que entrar, no es porque sí. Es decir, una parte lo explicaba muy bien Jaldía, porque la clase obrera es la única que puede parar un país. Es la única que puede parar un país. Porque una huelga, es decir, el paro de la producción, solo lo puede hacer la clase obrera. Y porque el único lenguaje que entienden estos gobiernos es cuando les tocas efectivamente el bolsillo. Y les para la normalidad de un país y les para la producción. Y ese es el desafío. Por eso es que el salto cualitativo era ver si somos capaces de generar esa conciencia como clase, como trabajadores, y de que se empiece a entrar. Y la segunda cuestión es porque nos parecía que había que explicarle a la clase obrera dos cosas. Una primera era que es verdad que aquí no se trata del salario, del convenio, del otro, pero un sindicato obrero tiene que partir de un principio muy básico, que es nada del humano nos es ajeno. Tiene que partir de ese principio así de básico. Y en segundo lugar, que si no se entiende por solidaridad, que debería entenderse, entonces que se entienda por puro interés y por puro egoísmo. Y quiero explicar esto. Nosotros partimos de esta lucha porque la clase obrera entrena en acción en este genocidio, y los más veteranos, aquí hay gente veterana, seguramente que se acuerda como yo mejor. Les quiero remitir a lo que fue la guerra contra Irak a comienzos de los años 2000. Hicimos manifestaciones, si vale, hasta más grandes todavía de las que ha habido ahora, acordaros. Y hacíamos manifestaciones y concentraciones, estábamos todo el día dando la murga, y no había manera de que los soldados volvieran, y no había manera de que se parara la guerra. Desde el movimiento sindical, incluso gente que entonces éramos de comisiones obreras y desde la base de estos sindicatos, se empezó a correr un lema que era: si no parar la guerra, paremos el país. Y eso empezó a meterse en las empresas. Yo trabajaba en la construcción, en las obras,
Y ese lema cuajó tanto que en un momento determinado, y quiero recordar una fecha que fue el 14 de marzo del 2003, hasta la Confederación Europea de Sindicatos acabó convocando un paro en toda Europa de 15 minutos contra la guerra y la exigencia de retirada de las tropas. Mucha gente considerábamos que 15 minutos era una cosa muy insuficiente, pero el hecho era cualitativo, era la irrupción de la clase obrera en este conflicto. Y entonces ese día acabó siendo una grandísima jornada de lucha. Más de 6 millones de trabajadores y trabajadoras en este país pararon las empresas, salieron esos 15 minutos a la calle a exigir el fin de la guerra y la retirada de las tropas. Y entonces eso no fue a más incluso, porque ya se encargó una parte de la dirección de los sindicatos, especialmente comisiones obreras, digo porque era el sindicato al que pertenecíamos, entonces había un secretario general que se llamaba Fidalgo. En las manifestaciones los compañeros de Sinter hicieron un lema que todos gritábamos de "es del PP, Fidalgo, es del PP", coño, ya verdad, era del PP, porque fue el que se encargó de pronunciar a comisiones obreras contra la huelga que se había declarado de 4 horas el 10 de abril, porque la cosa fue más, y el argumento fue peregrino, es que eso es política. Ese fue el argumento del secretario general de comisiones obreras. Pero la huelga, pese a todo, se hizo, pues fue muy inferior a lo que podía ser. De resultas de todo aquello, acabó cayendo el gobierno y acabaron siendo el 18 de abril retiradas las tropas de Irak. Pero yo recuerdo que los compañeros de la construcción en San Chinarro, que era cuando se estaba construyendo, un grupo de compañeros, éramos muy pocos, empezamos a recorrer todas las obras intentando convencer a la gente que había que parar los 15 minutos. Y logramos que el sindicato nos dejara una megafonía muy grande para ponernos ahí en medio a echar el discurso a todo el mundo. Y os puedo asegurar que fue emotivo, porque la gente paraba para escuchar la obra. Pero en el discurso, felizmente para nosotros no se grabó, porque nos podíamos haber metido en un lío, dijimos una cosa que desgraciadamente fue premonitorio. Cuando un gobierno o un Estado resuelve convertir a todo su país en cómplice de una ocupación y de una guerra, convierte a todo su país en cómplice de ocupación y de una guerra. Y las bombas que hoy caen en Bagdad acabarán cayendo en Madrid. Desgraciadamente, el 11 de marzo, aquello fue premonitorio, para nuestra desgracia, porque encima cayó en nuestros barrios, en los barrios obreros. Y entonces ahí empezamos a explicarles a los compañeros, y hoy se lo volvemos a repetir: quien no lo entienda por solidaridad, que lo entienda por puro egoísmo. Cuando un gobierno y un Estado resuelven meter a un país entero en un genocidio, vuelven cómplices contra su voluntad, y pensemos lo que pensemos, a toda la población. Entonces estamos interesadísimos, algunos y algunas por solidaridad, otros que espabilen por puro interés, porque es así. Entonces, para nosotros, se puede hablar de que es un contexto muy distinto, ¿verdad? De que cambiaron mucho las cosas, ¿verdad? Pero el tema sigue siendo el mismo. ¿Cómo convencemos a nuestras compañeras, a nuestros compañeros en el trabajo de que no se puede ser indiferente? Que nos guste o no, nos han metido en este jardín. Que tenemos que lograr esa solidaridad, convertir al lenguaje que esta gentuza entiende, convertir la lucha esta en una amenaza para su propia cotidianidad aquí, para sus empresas, para la vida política. Ese es el desafío de la jornada. Y el segundo argumento tenía que ver por qué este empeño en poner al gobierno español, un gobierno supuestamente progresista, cercado por toda la fauna esta, ultra, etcétera, por qué nosotros estamos empeñados en ponerle el centro de mira. Si no es de nuestra parte un poco exagerado, un poco sectario, ¿verdad? Es decir, de hecho, por ejemplo, ahora han reconocido a Palestina como Estado. De hecho, ayer creo que fue, ¿no? Estuvo Abu Mazen aquí con el rey, con el presidente. Y bueno, conviene aclarar algunas cosas, y esto también es para entender por qué opinamos que sí. La primera cuestión es que desde hace 36 años, la Organización para la Liberación de Palestina resolvió proclamar el Estado palestino y pedir el reconocimiento de ese Estado palestino. Estoy hablando, si no me equivoco, me corrige Jabal Díaz,
de 1988. Es decir, han pasado 36 años. 3 gobiernos progresistas y de izquierda en este país. Y ahora viene como la gran novedad. Vamos a reconocer. Entonces, como diría un antiguo, a buenas horas, mangas verdes, porque ya te lo has pensado varias veces. Hasta el mes de mayo de este año, había 142 países, si no me equivoco, que tenían reconocido, 142 efectivamente, de 193 estados que son miembros plenos de Naciones Unidas, 142 tenían reconocido el Estado palestino, entre ellos no estaba España, hasta el mes de mayo de este año. Y en el mes de junio aparecen los 3 famosos, aparece España, aparece Noruega, creo que es, Irlanda, que fueron los 3 últimos en incorporarse. Entonces, desde luego, a la vanguardia no han estado, han tardado 36 años y eran de los poquitos que quedaban, no creo que se puedan definir como grandes amigos del pueblo palestino. Hasta ahí, lo más que se les puede acusar es de cinismo y de apuntarse lo que no deben y de tener como mínimo una doble moral. Pero eso no les convierte en autores materiales ni cómplices materiales de un genocidio. Pero hay cosas que sí les convierten en cómplices materiales. Yo me gustaría, no quiero enrollarme mucho, no sé dónde está Jesús, si me paso de los 15 o 20 minutos me cortáis y yo me cargo. Mirad, las autoridades israelíes reconocen que en su país, en su enclave militar ese, hay 600 compañías, empresas privadas dedicadas a la defensa, 600, en las que trabajan más de 45.000 trabajadores. Pero en rigor, todo el armamentismo israelí se concentra en 4 empresas, que son las grandes productoras de armamento. Para que veáis lo que significa para un Estado como Israel, que no llega ni a 10 millones de habitantes, el principal productor de armamento del mundo, que es Estados Unidos, dedica el 24% de su producción armamentista a la exportación. Rusia, que es el segundo productor mundial de armamentos, dedica a la exportación el 55%. Israel, con 10 millones de habitantes, dedica a la exportación el 70% de su producción armamentista. Es decir, es el país del mundo con mayor índice de exportación armamentista per cápita. Eso es el Estado de Israel. Hace alrededor de 10 años, un periodista israelí, Alon Ben David, que es un especialista de televisión y la prensa en temas militares, decía que Israel es demasiado pequeño para sustentar esta industria y mantener precios razonables. Eso lo dicen los sionistas. País demasiado pequeño para semejante industria. Bueno, ¿y cómo resuelven entonces esta contradicción? Como un país que tiene 10 millones de habitantes es el mayor productor per cápita del mundo de armamento, Israel. Bueno, eso se resuelve de 2 maneras. Una primera por la vía directa, que es la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos tiene permanentemente intercambio militar, económico con Israel. Todos los gobiernos, el último que firmó el acuerdo, que dura hasta el año 2028, era Obama. Es decir, republicanos, demócratas, me da lo mismo. Firman todos el acuerdo. Trump ni se tuvo que molestar, ya se lo había dejado firmado el otro. Todo el plan. En fin, no tuvo que hacer ninguna cosa rara. Bueno, entonces ellos tienen este acuerdo. Este de Obama son 38.000 millones de dólares por lo que lo firmaron, y aparte de eso Estados Unidos todos los años garantiza en torno a 5.000 millones de dólares de ayuda directa a Israel. Eso es lo que permite que Israel, siendo un país así, tenga semejante volumen de exportación militar. Pero hay otra que es la clave, y quizás, y ahí es donde empiezan los problemas, que es la exportación de armamento. Un ejemplo sencillo, ahora cuando empezó el 7 de octubre, el último recrudecimiento, ellos estrenaron unas tanquetas nuevas contra los palestinos, que tenían pensado sacar más adelante, pero las sacaron. Esas tanquetas tienen una historia, que es, las industrias militares israelíes producen, el gobierno se lo pide y le dicen que una tanqueta de esa vale 10 millones de euros. Una tanqueta. Entonces le dicen que eso es carísimo, que eso es muy caro. Y entonces las empresas le dicen, miren, vamos a hacer lo siguiente, les vamos a ofrecer una tanqueta 10 por 50 millones.
y bajan a la mitad del precio. Y les dicen los militares, oiga, pero yo no necesito 10, con una me vale. Bueno, entonces ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos a exportar. Y así se fabrica. Como tú no tienes un mercado suficiente para semejante volumen, la exportación para ti es decisiva. Y además Israel exporta con un lema que no hay ningún país del mundo que pueda utilizar, que son armas, lema comercial de las empresas israelíes, probadas en combate. Así se exportan las armas. Llevan razón, probadas en combate contra el pueblo palestino. Pueden lograr la eficacia, como por ejemplo ahora sus armas tecnológicas tienen probadas en combate en el Líbano, lo que antes decía Jalía. Bueno, ese es el tema. Entonces el problema de la exportación de armamentos y el comercio de armas con Israel se convierte en un problema decisivo para mantener la ocupación, decisivo para mantener el sionismo, y convierte sí o sí a los países que forman parte de ese engranaje en cómplices directos del genocidio, cómplices material, no solo por lo que no hacen, sino por lo que hacen. Y entonces me quiero referir, para no enrollarme mucho más, hay un trabajo de The Last, que es un grupo pacifista que se dedica a estudiar los temas de la guerra, que hace un esfuerzo enorme, encomiable, con todo lujo de detalles. Lo que yo estoy hablando es así en bruto, con lujo de detalles, pero solamente dar alguna pincelada. ¿Cómo hacen para importar y exportar los sionistas? Bueno, una es sencilla, te venden unas armas y te compran otras, ¿no? Pero hay mecanismos mucho más sutiles. La industria armamentista, si algo tiene, es que es bien opaca. Nadie sabe de dónde sale, para dónde va. Y hay un tema que es clave. Ellos montan empresas conjuntas, por ejemplo en España. En España hay empresas que son conjuntas con capital israelí. Hay otras empresas que son propias, exclusivamente españolas, pero trabajan con patentes israelíes. Otras que trabajan como las industrias del automóvil, con distintos componentes, y las fábricas se convierten en fábricas de ensamblaje. Todo eso no costa en ningún sitio exportación ni importación, porque es producción española, aunque sea con patente israelí, pero es parte del negocio de la exportación armamentista. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de empresas como Santa Bárbara, todo el mundo conoce que es una de las grandes productoras de armamento y de munición, que tiene una alianza comercial estable con la primera gran empresa armamentista israelí, que se llama Rafael, que no tiene que ver con el cantante, pero se llama así. Tecnobit, otras que son las encargadas del mantenimiento de los misiles, de los famosos Spike, que son misiles que tienen una precisión impresionante, que además son los que van dirigidos a gente en particular, y los daños colaterales no cuentan. O sea, te cargas a la familia entera y no cuenta, y a todos los vecinos que hay alrededor. Tienen empresas como Pactecnos, Escribano y Spal, y sobre todo hay dos que son las estrellas de todo esto, que es Indra y Airbus Casa. Airbus Casa y Indra son parte del armamento militar en sociedad con los sionistas. Por ejemplo, Indra le aporta toda la energía, toda la tecnología a la aviación sionista. Airbus es parte de lo mismo, porque es la gran construcción aeronáutica. Entonces, este tema para nosotros es importantísimo, es decir, explicar que no es que este gobierno sea timorato, que lo ha reconocido al Estado palestino tarde, todo eso es verdad, que son unos cínicos, es verdad. No, todo lo que tenemos que explicarle a la gente es que es imposible el genocidio a Palestina sin la complicidad de estos países, porque un Estado artificial como el de Israel, con 10 millones de habitantes, no puede mantener esa producción militar. Ni Israel ni nadie. Hay que sostenerlo económicamente y hay que sostenerlo comercialmente y industrialmente. Y esa es la complicidad del gobierno español y del Estado español. Entonces sí, nos han metido en este genocidio, sí, somos parte de este genocidio, y la gente que vamos dando charlas y explicando y tal, nos van a reservar un sitio en el cielo si lo hay, pero estamos jodidos porque pertenecemos al país que es parte del genocidio directo, y de eso no nos escapa nadie. Justamente porque el propósito es poder explicar estas cosas en las empresas. Poder explicar al detalle por qué la clase obrera tenemos que entrar en esta historia. ¿Por qué no se puede ser indiferente
¿Por qué somos cómplices, nos guste o no, si no salimos al paso? Es por lo que nosotros nos inclinamos más por esa jornada de lucha, por organizar asambleas, reuniones, así sea pequeñas. Por ejemplo, hay dos grandes acciones centrales, ya os pasaremos todas las cosas que hay. A la 1 de la tarde está convocada una concentración delante del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí al lado de Sol, sabéis dónde vamos siempre, a liar la murga allí, y luego a las 7 de la tarde hay una manifestación que irá de Atocha a Callao. Pero a lo largo del día hay un montón, por ejemplo, los compañeros de Amazon, de Cobas, han convocado a la hora del bocadillo, han llamado a sus compañeros Amazon San Fernando, que son más de 2000 trabajadores, a salir a la calle por Palestina, porque Amazon, sabéis que Amazon y Google tienen un acuerdo tecnológico con el Estado sionista que es el que le permite el control de todas las telecomunicaciones y de todas las acciones militares. Amazon, el DERFU, no sé cómo le llaman al dichoso plan ese. Entonces van a convocar. Hay compañeras de la intervención social que hace poco han estado de huelga, las compañeras del SAMUR Social, la Artin 3, etc. Están llamando a su gente a salir a la hora de la pausa, a la hora del bocadillo, a la calle. Es decir, a que se vea, a manifestar. Son gestos simbólicos, si le quiere así, pero ya les están metiendo en lío las empresas para explicar estas cosas. Hay los compañeros del ayuntamiento, por cierto, antes que Jaldía me preguntaba, hay compañeros que han montado un acto el día 26 por la tarde, y compañeros que han estado metidos en estas cosas de la flotilla, etc. Bueno, seguramente se me olvidan cosas y hay más, pero para nosotros es lo importante. Jaldía terminaba diciendo algo que suscribo plenamente, esto no es el 27 no es el final de nada. Por eso nosotros agradecemos muchísimo esta charla, ojalá haya muchas más charlas así, porque aquí la gran tarea es explicar, explicar y explicar. Involucrar a la clase obrera en esta lucha. Bueno, nada más, me callo hasta. Una cosa, esta asociación de vecinos, que no solo ha realizado esto de hoy, es posiblemente una de las asociaciones de vecinos de Madrid más comprometidas con la lucha palestina. Yo he sido testigo de charlas que he participado aquí, de debates que se han hecho, y yo repito el agradecimiento una vez más a Nuria, a todas las compañeras de la directiva. Pero justamente porque es una asociación muy comprometida con estas cosas, aquí hemos hecho debates de todo tipo sobre Palestina. A mí me parece interesantísimo el debate programático, es decir, como vemos Palestina o estratégico, me parece por ejemplo, yo tengo claro, cuando hemos venido a esa charla, yo estoy a favor de una Palestina laica, única, no hay posibilidad ninguna de que se autodetermine el pueblo palestino sin acabar con un Estado sionista artificial que es un enclave militar. Yo eso lo tengo claro y estoy convencido que estamos, la inmensa mayoría de aquí, de acuerdo en ese tipo de cosas. Es interesantísimo el debate de la historia, se han dado muchos datos. Yo quería añadir un dato histórico que es muy interesante. Entre el top 3 de los países del mundo que reconocieron primero al Estado sionista estaba la URSS, que es también un dato importante para recordarlo, ¿de acuerdo? Bueno, hay mucho dato, pero la discusión tiene hoy, la charla tenía que ver con el 27 de septiembre. Y entonces, los que estamos, nos gusta mucho hablar de la lógica dialéctica, a veces eso no niega la formal, es decir, uno empieza por la mañana, buenos días, se levanta, va caminando, ¿verdad? El día 27 tenemos un desafío, y ahí viene la discusión, primero. Y yo empecé en el informe y Jaldía diciendo lo mismo. Lo que estamos planteando es lo siguiente, y es la reflexión y el agradecimiento por poder hacer esta charla. Nosotros lo que queremos es, si además de las manifestaciones que tendremos que seguir haciendo, de las concentraciones que tendremos que seguir haciendo, de los encierros, de lo que haga falta, podemos dar un paso más. Y para nosotros el desafío es dar ese paso más, es hacer que la clase obrera entre en acción. Ese es el desafío. Y pedimos ayuda para ese desafío. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? La visión, por lo menos, que nosotros tenemos en dos sentidos. Primero, la clase obrera es que se ha hecho prosionista en este país. Es que la gente le importa un pimiento. ¿Le importa un pimiento? Puede ser que a la gente que le importe un pimiento. Pero en general lo que hay es mucha confusión. Porque lo que transmiten los medios son mucha confusión, incluida en la confusión que nosotros tenemos un gobierno que es pro-palestino, incluida, el más progresista de Europa, que es pro-palestino. Por ejemplo, hay confusiones que son así, ¿no? Incluso las hemos vivido en esta asociación en debates.
Bueno, sí, es brutal lo que está pasando. Con esta guerra que hay entre Hamas y Israel, primero, ¿quién ha dicho que esta guerra es entre Hamas y Israel? Primero, ¿quién ha dicho siquiera que esto es una guerra? Entonces eso hay que explicar. Esto no es una guerra, esto es un genocidio. Las guerras hace falta como mínimo un par de ejércitos, como mínimo dos. Uno más grande, otro más pequeño, pero dos peleándose. Y aquí no hay dos ejércitos, aquí hay un Estado entero que tiene toda la maquinaria del mundo, todo el apoyo del mundo y viene echando, asesinando, etc. Entonces es un genocidio. Esas cosas son parte de la confusión que hay que aclarar. Son parte de la confusión lo que aquí ha salido. Es que los judíos sufrieron mucho. Eso no se puede olvidar. Sufrieron mucho. Contra ellos se cometió un genocidio. Y dice, bueno, gracias por informarnos, no lo sabíamos. Tenemos más o menos la idea de que como 6 millones fueron pasados por los campos de concentración. Ahora, ¿cuál es el punto de confusión que aquí se ha dicho? ¿Por qué ustedes ponen un signo igual entre judíos y sionistas? Ustedes saben que los sionistas, hablaremos, son ultraminoría, y eso hay que explicarlo. El sionismo es ultraminoría, es una gran mentira que es mayoría entre el pueblo judío. Porque entre otras cuestiones tienen que empezar a explicar qué es el pueblo judío. Mucha gente de este país, venimos de ese origen. Somos judíos sefarditas de origen. Eso es parte de la historia de este propio país. Entonces, ¿en nombre de quién hablan? En Estados Unidos, el movimiento judío, ¿son mayoría los sionistas? Mentira, que son muy poderosos, es verdad. Muy poderosos. Pero es mentira esa asociación. Y entonces ese es el tema que hay que explicar. La mayoría, ¿hay cuántos intelectuales? Por ejemplo, aquí muchas veces se habla en las charlas que se han organizado aquí. Ilian Papé, un profesor de Haifa creo que era, ¿no? Para estar exiliado. Es judío. Y ya está tenido que exiliar, amenaza de muerte, etc., porque es antisionista. Como luego se pueden tener todas las diferencias políticas que cada uno tenga con este y con el otro, pero no se puede decir que los judíos son todos sionistas y menos aún que son mayoría, no es cierto. Ahora, los que están allí, los que van, toda la tropa que llegó después de la crisis que se abrió en el este de Europa, van a un estado colonial. También hay que decir que desde que empezó el 7 de octubre, más de 600.000 judíos han pirado de Israel. Eso también hay que decirlo, se han ido. Entonces, bueno, esas cosas hay que aclararlas. Como también hay que explicar a las compañeras y los compañeros con suma paciencia, porque la conciencia de los trabajadores no es otra que la conciencia de la clase dominante, que se transmite en esa confusión, y estas cosas hay que explicarlas. Por ejemplo, lo que aquí se ha dicho de la violencia. Yo quería simplemente dos ideas. Una se ha dicho ahora, creo que era Rosy la que lo decía. Hubo una resistencia en Europa contra el nazismo. Y esa resistencia, gente, no repartía rosarios, repartía una bomba como catedrales. Es verdad que mataban nazis todos los que podían, pero las bombas se metían también en los bares y en las cafeterías donde había gente. Y niños. Cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, absolutamente limitados y todo lo que queramos, ¿alguien se imagina que se levantara yo un paisano y dijera, hombre, que aquí de los dos bandos se han cometido atrocidades? Los sacan a patadas, digo yo. Los sacan a patadas. ¿Cómo que de los dos bandos? Entonces esto de mezclar víctimas y victimarios, hostias, discúlpeme, las víctimas son víctimas y los victimarios son victimarios. Y el colmo es que usted le recrimine a las víctimas que se defiendan de los victimarios. Ya es el colmo. Menos mal que no está usted en Nuremberg. Pero hay que explicar, incluso los que no terminan de entenderlo así. Y siguen pensando, no, pero es que los palestinos hay algunos que son muy terroristas. Bueno, mira, no estamos de acuerdo, pero hasta te compramos tu duda. Otra pregunta. Aquí hubo gente que nos tocaron vivir los años de los atentados de ETA, ¿o no? Y en barrios como Vallecas, ¿o no? ¿Alguien se imagina que hubiera un gobierno que dijera, pues ahora vamos a hacer lo siguiente, le vamos a acercar a todos los vascos, le vamos a mandar los tanques, los helicópteros, las bombas y todo el mundo jadeando a ver si no queda un vasco vivo? ¿Alguien hubiera defendido eso? Por más que tuviera la opinión que tuviera de ETA. Era un genocida, que me disculpen. Bueno, pues esas cosas, a los que no les terminan de entender de una manera, es con calma que explicárselas de otra. Pero la tarea es la misma, hay que desmontar, hay que explicar y explicar. Una cosa más, porque hay muchos más argumentos. Nosotros lo que hemos intentado en las asambleas que estamos haciendo, delegados, es cargar de razones a la gente, cargar de razones a nuestra gente, para explicar, para desmontar, porque hay que quebrar esta confusión
cuya resultado es la parálisis. Volviendo al argumento del debate programático, etcétera, etcétera. Mirad, si el próximo día que hay concentraciones en Amazon o en Airbus, lográramos debatir en asambleas, ¿qué se hace? Primero el famoso tema de la huelga y la jornada. Si allí se junta una inmensa mayoría, ya está planteado que si se quiere votar el paro, aunque sea allí, se vota, y nosotros votaríamos a favor, si lo vota la asamblea. Porque lo que se trata es de la acción colectiva. Y es más, si alguien dice, nosotros estaríamos dispuestos a la huelga con solo 2 puntos, que es alto a genocidio, ni un euro ni un arma más para el Estado sionista, yo lo firmo. Y ahí no se habla ni del futuro de Palestina, ahí no se habla de la historia, porque seguiremos opinando lo que es. Pero sería un paso colosal que en este país hubiera huelga, aunque solo sea por esos 2 puntos votadas en común en la Asamblea. Bueno, de eso estamos discutiendo y eso es lo que queremos construir. Eso no niega lo primero, no niega el debate necesario del otro, pero el problema es cómo llevamos a la acción a la clase obrera, aunque sea por las cosas más básicas y más elementales, y generamos el combate a esa confusión. Bueno, para no enrollarme mucho más, hay un calendario. Nosotros lo que vamos a pedir es eso, que todo el mundo ayude a preparar esa jornada. Ojalá haya muchas concentraciones en las puertas, ojalá haya asambleas, ojalá haya paros quien quiera. Nosotros lo que sí pedimos es que las cosas, la huelga como la lucha, la fuerza la tienen en lo colectivo y en la decisión colectiva. Y ese es el tema por el que insistimos. Y esperamos que, a modesto que sea el paso, después tendremos que contar, como en todas las guerras, como muertos, heridos, victorias, todas esas cosas. Pero si logramos que haya compañeras y compañeros como los de Amazon, como los de Airbus, yo creo que es un saldo muy bueno. Es un saldo muy bueno y nos da moral y fuerza y argumento para seguir con esta tarea, que es que la clase obrera se ponga en pie y diga a gente el no, como decía antes Caldear, no es nuestro nombre. Y Juana también lo repetía, no es nuestro nombre. Bueno, nada más, ya estoy de Juan día que cierre, pues para eso es la Palestina. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me sorprende gratamente nuestro encuentro de hoy, la cantidad de información y conocimiento que tiene esta asamblea al final. Llevo bastantes años dando charlas con mi camarada Daniel y con otras compañeras de las organizaciones palestinas y organizaciones pro-palestinas. Y me alegra haber venido hoy, no es mi primera vez, pero me ha sorprendido todo el conocimiento que tenéis sobre la causa palestina. No tengo que explicaros nada, no tengo que contaros qué es lo que está pasando en Palestina y cómo está la situación ni histórica ni actual de Palestina. Simplemente comentar lo que ha comentado al final el compañero, el tema del desánimo. O sea, llevamos mucho tiempo con manifestaciones. Yo estuve en la de Atocha, estuvimos también, se hizo una en el aeropuerto de Barajas, que hicimos una sentada, luego lo de Sol, hemos probado todo, y lo que nos quieren llegar la clase dominante es eso. Estamos haciendo cosas, no sirve para nada. ¿Para qué? Si vamos al final poca gente, porque en Atocha estuvimos tan pocos, tuvimos que mucha gente, y últimamente, como comentó la compañera, cada vez menos gente en las manifestaciones porque la gente se cansa, la gente ve que no sirve. Y por eso es la importancia de ir escalando. El tema de la huelga es posible que sea seguida por poca gente, pero hay que medir nuestras fuerzas y hay que ver y hay que ir entrenándonos en las huelgas. Hay que recuperar esa herramienta tan potente de la clase trabajadora y hay que también dar el testigo a la generación de jóvenes que no han hecho huelga en su vida. O sea, las que somos mayores sí que hemos vivido huelgas generales aquí, pero la clase, o sea, la gente joven no ha tenido la oportunidad, y si no empezamos por poco a poco, quizás esta huelga no sea seguida por todo el mundo o sea poca, pero va a servir, además de las jornadas de lucha y de la concienciación y de seguir haciendo actividades y actos y charlas como estas y todo lo que sabéis y todo lo que habéis contado hoy, ir contándolo a vuestras compañeras en los debates que han ido generando. Quizás dentro de 2 meses podamos volver a convocar otra huelga y que sea mayor.
esto no va a acabar ahora. O sea, lo que habéis comentado, lo urgente ahora es parar el genocidio. Lo urgente ahora es seguir las movilizaciones y seguir como sociedad civil, como clase trabajadora, movilizándonos hasta conseguir. Nadie ha dicho que esto va a cambiar el mundo de un día a otro. Habló un compañero también del tema de la Palestina y que el genocidio, el exterminio, y que era difícil, que no se va a poder conseguir. Desde aquí no vamos a conseguir la liberación de Palestina. La va a conseguir la resistencia palestina y el apoyo con la resistencia de la región. Y poco a poco, lo que estamos haciendo aquí va a tener efecto y incidencia en la población de la región palestina. Cualquier manifestación, concentración o acto que se hace desde aquí levanta la moral de la gente que está luchando sobre el terreno, porque ven que no están solas. Levanta la moral de la gente de los pueblos de alrededor que están siendo más oprimidas que los que están dentro de Palestina. El pueblo egipcio, el pueblo jordano, los pueblos los pueblos árabes están siendo más oprimidos y represaliados más que la población palestina. Están viendo que en Occidente la gente se moviliza y sale a la calle y hacen huelga, y esto poco a poco va a incidir en que ellas también terminen haciendo cosas. Decías que era difícil y que en la historia la resistencia no había ganado. La resistencia argelina duró 130 años y al final acabó terminando con el colonialismo imperialista francés. Nosotros sí, cada vez que hablamos de que es una colonización imperialista lo que hay en Palestina y lo que hay en toda la región árabe, porque no solamente Palestina. Palestina está ocupada militarmente, está colonizada por colonos, un colonialismo de desplazamiento y de exterminio de la población autóctona, pero los gobiernos del sur global, más concretamente los pueblos o los países o los regímenes árabes, están siendo dominados por el imperialismo occidental. Ningún país árabe o pueblo árabe ha podido o puede ejercer todavía su derecho a la autodeterminación. Con el tema de la Palestina, siempre nosotras rechazamos dos estados. Los dos estados ha sido el problema desde el 47, nunca es la solución. Y como había comentado algunas compañeras, cada vez que levanta el pueblo palestino para luchar por sus derechos, viene la injerencia extranjera y de fuera para calmar ese levantamiento con unos acuerdos, con negociaciones, con un reconocimiento de Estado. Recordar que la Intifada de las Piedras acabó con la Conferencia de Paz de Madrid. Y ahora nuestro gobierno lamentablemente quiere volver a repetir la historia. La visita de Mahmoud Abbas y el otro día con agentes o con representantes de la Liga Árabe, todos colaboracionistas con la entidad sionista, todos cobran y dependen de Estados Unidos e Israel para mantenerse en el poder en sus países, se han reunido aquí con el señor Sánchez para ponerse una medalla de que es muy pro-palestino y que está buscando una solución pacífica al conflicto, cuando el conflicto es un conflicto armado y que se va a resolver mediante la resistencia del pueblo palestino. ¿Qué podemos hacer nosotras o qué incidencia tiene lo que hacemos nosotras aquí como movilizaciones, manifestaciones, huelgas o todo lo que se haga? O por ejemplo, los contratos que se vayan cancelando con empresas israelíes, es hacerle perder fuerza a esa entidad que se alimenta de esa fuerza que se le da desde fuera. Los sionistas que viven en Palestina no llegan a 10.000, no llegan ni a 6 millones. O sea, has dicho antes 10 millones de israelíes, no llegan a 6 millones. No llegan, no, por sí solos no hubiesen aguantado tantos años como aguantan, gracias al apoyo, primero por Estados Unidos y los países europeos que se benefician y se lucran y que les interesa. ¿Por qué de repente? Porque yo siempre digo que gracias al 7 de octubre, y uno de los beneficios y de las cosas positivas de lo que ha pasado a partir del 7 de octubre, es esa conciencia popular y es que estemos hablando y haciendo charlas y concienciando a la gente, y me sorprende que gente sepa de la historia de Palestina y la inviabilidad de los dos estados y lo que está haciendo el gobierno español y Estados Unidos y el imperialismo en general. Es esto, es que nos estemos movilizando a partir del 7 de octubre, pero también movilizar la conciencia pública, la conciencia popular, el internacionalismo, para quitarle fuerza a la entidad sionista, porque el pueblo palestino no va a dejar de luchar. Quizás
no ganemos la batalla ahora, quizás no acabemos con el sionismo ahora, pero seguramente en algunos años esto sí acabará. Muchos analistas que entienden del tema político y militar ya dicen que ha empezado el fin, que esto es el principio del fin de Israel. Y eso es cierto, y eso va a pasar. Lo urgente, como también hemos comentado aquí, es acabar el baño de sangre y el sufrimiento del pueblo, de la población civil de Palestina, porque la resistencia va a seguir tanto en Palestina como en el Líbano, como en Yemen, con apoyo de la resistencia que va creciendo poco a poco, porque se está recuperando Irak también después del golpe que le han dado, la resistencia en Siria, y esto va a seguir así. Nosotras de aquí solamente podemos acompañar y podemos hacer presión para no seguir fortaleciendo ese monstruo que han creado en Occidente y que lamentablemente ya no pueden controlarlo. Israel ya se burla de todas esas resoluciones de las Naciones Unidas, de las instituciones como Naciones Unidas, como la Unión Europea, como el gobierno. Han insultado al gobierno español por el mero hecho de decir unas declaraciones vacías, por el reconocimiento del Estado palestino que no vale para nada, un reconocimiento de un Estado donde no hay terreno, donde no hay soberanía, y que Mahmoud Abbas y su camarilla no lo reconoce más que la gente que se lucra, la burguesía palestina que hace negocios con la entidad y con la ocupación. El resto del pueblo palestino no apoya al gobierno de Mahmoud Abbas, ni están con la solución de los estados, ni necesitamos una autoridad que oprima y que sirva de agente al servicio de la ocupación para reprimir y perseguir a nuestra gente. El pueblo palestino apoya la resistencia, el pueblo palestino está por la liberación, y el futuro de Palestina que vemos, no nos planteamos si queremos un Estado, un reino, una confederación, nos planteamos que queremos una Palestina libre y que nuestro pueblo tenga derecho a la autodeterminación. Y como ha comentado mi compañero, lo que elija el pueblo palestino, el resto del mundo lo tiene que aceptar, le guste o no. A mí, como una persona de izquierdas, me gustaría un sistema socialista en Palestina, pero yo estoy trabajando desde ahora para que el pueblo palestino, cuando llegue el momento de poder elegir y ejercer su derecho a la autodeterminación, elija algo así, pero si no es así, pues yo tendré que respetarlo. Hay que respetar la soberanía del pueblo palestino y su agencia para poder decidir por sí mismo. Creo que el 27 tenemos mucho que hacer. Se nos había olvidado antes comentar que hay un canal de Telegram donde se pueden seguir todas las actividades, que se llama Huelga y Jornada de Lucha, en Telegram, donde podemos seguir todas las actividades que se vayan haciendo, ya sea en los barrios, ya sea a nivel general, y recuperemos la importancia de trabajar en colectivo y organizadas. Y también que seamos conscientes del potencial y de la fuerza que tenemos como clase trabajadora, que tantos años que han intentado darnos a entender de que no, de que tenemos que ser obedientes, que tenemos que ir a trabajar y volver y obedecer y hacer lo que nos diga para no perder nuestro puesto de trabajo. Yo creo que tenemos que cambiar el chip y, como ha comentado la compañera, si paramos nosotras, para el mundo, no solamente el país. Muchas gracias.